¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy tenemos una invitada súper especial, ella se llama Dilu Pereda, pero antes de presentarla vamos a hacer una oración, vamos a poner este tiempo en manos de Dios y ver qué consejos y cómo Él nos guía en este tiempo. Entonces nos disponemos a orar. Padre Celestial, ponemos este tiempo en tus manos, te pedimos guía y dirección. Señor, ayúdanos a entender, danos sabiduría y discernimiento. Abre nuestro corazón y nuestra mente al mensaje y consejos que tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Te pedimos que podamos aplicarlos a nuestras vidas. Bendice, Señor, a Dilu, bendice su vida y bendice todo lo que vayamos a aprender el día de hoy, Padre Santo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Hola, Dilu, ¿cómo estás? Bienvenida a este canal. Gracias por haber aceptado la invitación. Te voy a presentar y ahí sí vamos a ver qué tienes para decirnos. Bueno, Dilu Pereda, ella tiene 28 años, vive en Lima, Perú. Es soltera, estudia teología y negocios. Es asesora de imagen integral, asesora en planeamiento estratégico, fitness coach y speaker internacional y gerente de empresas de construcción. Dilu hoy nos va a contar su historia de amor, nos va a contar cómo fue que se enamoró de Jesús, cómo ha sido como elaborado en su vida, cómo hasta el día de hoy la ha llevado de su mano. Y adicional a eso, vamos a estar conversando algunas pequeñas preguntas sobre finanzas y sobre una vida saludable, ya que ella es una experta en eso. Bienvenida, Dilu, muchas gracias por haber aceptado la invitación y bueno, preséntate al público. Bueno, muchas gracias, Joana, principalmente gracias al Señor por este tiempo, gracias a ti por haberme pasado la voz para poder estar aquí en tu canal con todos nuestros amigos. Bueno, yo por la gracia de Dios soy Dilu Pereda, soy peruana, como ya lo has comentado, vivo aquí en Lima, Perú, tengo 28 años, gracias a Dios, y bueno, sí, desarrollo diferentes actividades, diferentes tareas. Trabajo en una empresa de construcción actualmente, soy fitness coach, pues, speaker internacional, veo el tema de negocios, también veo todo lo que es finanzas, la vida saludable y también sirvo en la iglesia. Así que hay muchas cosas que gracias al Señor me permite hacer. Ay, qué lindo, excelente. Me encanta todo. Yo lo estuve pensando mucho para este video porque las finanzas y la vida saludable, más que todo como el ejercicio, ha sido yo creo que aquí te confieso una de las cosas como más duras para mí. Pero bueno, ahí vamos trabajando y siempre buscando personas como tú que nos enseñen como esa disciplina, ¿sí? Hay algunos que somos más fuertes en unas cosas, entonces es chévere y siempre es bonito buscar esa ayuda y más pues que venga del Señor. Ahora cuéntanos cómo, ¿hace cuánto tiempo eres cristiana? ¿Cómo fue ese primer encuentro que tuviste con Jesús? ¿Cómo has vivido, digamos, estos 28 años? Si has estado todo el tiempo en el cristianismo, naciste en cuna cristiana. Yo vengo, por ejemplo, de un background católico y solamente cuando llegué aquí a Australia hace 10 años, 11 años, conocí al Señor. Bien, en mi caso fue muy, muy curioso en realidad porque si bien es cierto, todo comienza con que mis padres nunca nos han impuesto a mí y a mis hermanos una religión como tal, pero yo recuerdo que íbamos a matricularnos en un colegio católico y para eso te pedían que te bautices, ¿no? Y que tengas todo ese tema de los requisitos, ¿no? Entonces nos llevaron para una iglesia católica, me acuerdo, cuando yo tenía 13 años, como en marzo. Y bueno, por decisión, creo yo, definitivamente del Señor, la gente dice cosas de la vida, pero nosotros decimos cosas del Señor. En octubre de ese mismo año, del 2008, la hermana de mi papá es la que profesa también, igual que nosotros, la vida cristiana. Entonces me llevó a la iglesia que actualmente es mi iglesia local, mi iglesia de toda la vida. Y allí conocí a Jesús. Un día de domingo estaba en el templo escuchando la prédica y hablaron sobre el arrebatamiento y todo ello. Y yo también quiero conocer a ese Jesús, yo también quiero vivir con él y todo eso. Así que
ahí tomé mi decisión, recuerdo, en octubre del 2008, apenas tenía 13 años, y estuve allí desde los 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 años. Viví parte de mi adolescencia y parte de mi juventud en la iglesia, y gracias a Dios por ello, porque sé que en la adolescencia hay distintos, digamos, pensares, distintos, ¿no? Distintos sabores, distintas sazones, pero felizmente yo estaba en la iglesia, o sea, fue algo muy bueno de parte del Señor. Hasta los 19 años que me bauticé, yo decidí esperar hasta la mayoría de edad para poder bautizarme, más fue para poder tener esa decisión ya como adulta, ¿no? De tener esta religión, por así decirlo, ya que mis padres no se oponían, pero tampoco era algo que aprobaban. Entonces yo decía, mejor cuando cumpla los 18 años, que legalmente ya soy adulta, voy a tomar esa decisión. Pero pasaron algunas circunstancias y yo me aparto del Señor a los 20 años. Y nuevamente el Señor, por su gracia, me regresó a su casa a los 25, hace 3 años. Entonces puedo decir que hace 3 años soy verdaderamente cristiana. Hace 3 años vengo caminando con Él, entendiendo más y mejor y obedeciéndole también. Así que hace 3 años tengo esta historia de amor tan bonita. Nice, sí, yo creo que a nadie se le olvida ese primer momento, ¿no? Cuando el Señor nos recoge, nos busca, porque los perdidos éramos nosotros, no es que uno busca a Dios, porque Él es el perdido. Y no, me encanta que el Señor siempre en su gracia, en su misericordia nos recoge, no importa lo que tú hayas hecho, no importa dónde estés, pero si el Señor tiene a bien llegar a tu vida y tú tienes dispuesto tu mente y tu corazón, el Señor siempre va a estar ahí, nos va a traer como... Yo recién empezaba, yo me acordaba como mi tía cuando yo era pequeñita, una tía que es cristiana, y ella nos contaba siempre como la historia de José y el buen pastor, y así como historias para niños. Y cuando el Señor me rescató, yo pensaba, yo dije, no, pues claro, el Señor era una cabrita que se había salido del corral. Y yo me imaginaba siempre los dibujitos que el Señor me traía, así como a palo de una oreja, con su patica quebrada y todo. Y no todos los días le doy muchos días al Señor, porque no sabríamos dónde estábamos ahorita en estos momentos. Me encanta cómo el Señor te ha traído de la mano y mira, te has convertido en una mujer no exitosa para los demás, sino exitosa para su familia, para el reino. Todo lo que tú haces, por lo que te he seguido ya varios tiempo, tú te muestras al Señor, siempre tu vida, todo lo que hemos estado en los cursos, vemos cómo te expresas, como es un gran testimonio de verdad para todos nosotros. Y bueno, los invito a todos a seguirlos en sus redes sociales, después al final los voy a dejar por aquí. Bueno, ahora con toda tu experiencia, Daylon, me gustaría que habláramos un poco de, como te había comentado al principio, de finanzas y de vida saludable. Yo sé que el tiempo es muy corto, entonces me gustaría que nos dieras como algunos tips. Vamos a empezar como con finanzas. Me gustaría que nos contara algunos principios básicos de las finanzas en la Biblia. ¿Cómo tú crees que nosotros los cristianos podemos mantener unas finanzas sanas? ¿Cómo deberíamos manejarlas? Y bueno, que nos des algunos tips como para empezar, los que no han empezado y los que ya vamos, cómo podemos mejorar esa vida financiera. Sí, gracias, Joa, por la pregunta. Es en realidad, creo yo, el punto de partida para todos los cristianos. Primero, ser agradecidos con el Señor por absolutamente todo. Yo no comparto esas ideas de gracias a Dios por lo poco, por lo mucho que nos da. Yo solamente... Exacto, yo solamente digo gracias a Dios por todo. Porque cuando nosotros tenemos ese corazón agradecido, lleno de contentamiento, de gozo, un corazón que ha entendido en Cristo de que todo lo que el Señor nos da está bien y es según lo que necesitamos, es según lo que podemos administrar y es según su propósito. Entonces todo parte por allí. Tener un corazón aterrizado, bíblico con respecto a las finanzas. No anhelar cosas externas o anhelar cosas que a otras personas, digamos, por provisión de Dios y también por esfuerzo propio en teoría, obtienen.
yo creo que eso sería lo primero. Lo otro es que debemos ser sabios administradores, como dice la palabra de Dios, y debemos usar herramientas, ¿no? A veces nos dicen, tienes que administrar bien tu dinero. Ya, pero ¿con qué esto, no? ¿Cómo hago? Entonces, yo siempre recomiendo tener pues una agenda, un cuaderno de notas, un Excel, ¿no? Donde llevar todo ese control, en donde seamos más fieles al Señor. O sea, en realidad todo eso se trata de fidelidad, se trata de temor de Dios, se trata de conciencia, ¿no? Saber de que Dios me está viendo, escuchando, Él sabe lo que estoy pensando, y además también porque tenemos un testimonio que siempre están cuidando. Entonces todo empieza por allí. Por ahí leí un post que decía que Dios nos ayude a no gastar tanto. Y yo decía, no, o sea, obviamente que si no, Dios te va a ayudar, administrar, ¿no? Más bien. Dios, Dios te va a enseñar a administrar eso correctamente. Y a veces yo digo, sé que no todas las iglesias, yo sé, tu iglesia y la mía, nosotras, es una broma. A veces hay un poquito de teología de la prosperidad, y yo a veces digo, qué hipócritas que son, porque, oye, que hizo un gran cumpleaños, que hizo una gran boda, que fue el pastor. ¿no? Exacto, y el carro, ¿no? Entonces, yo digo, o sea, nosotros mismos estamos trayendo esas ideas, esas frases, esa información a nuestra iglesia, y eso hace que no tengamos cuidado en las finanzas. Fue una boda sencilla, hermana. Y yo, pero ¿cómo que fue boda sencilla? ¿Qué faltó el Señor? ¿Qué sucedió? Sí, es lo más importante. Y exacto, cuando solamente se necesita el Señor, su presencia, el novio, la novia y ya, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tal cual. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros mismos tomamos palabras, frases que son del mundo, de un mundo que ya no nos pertenece, que ya no pertenecemos a él, y por ahí empieza el tema. Entonces, creo que primero es un trabajo de mentalidad, como dice la palabra del Señor, ¿no? Romanos 12:2, que transformemos nuestro entendimiento, que cambiemos ahora nuestro entendimiento a la luz de las Escrituras, y en función a ello caminemos. Uy, la hermana vino bien vestida, y yo digo, o sea, a ver, cuéntame cómo es el... Está prosperada y bendecida. No, prosperada, bendecida y victoria, pero cuéntame cómo así, que yo sepa, no vino sin algo, ¿no? O alguna persona, ¿no? El pastor o los siervos. O sea, la misma iglesia a veces usa eso. Pero gracias a Dios, creo yo, que ya estamos empezando a tener ese tipo de contenidos en el cual se está haciendo una reingeniería espiritual. Y ya poco a poco se está cambiando. Generando conciencia en la gente. Totalmente. Ah, qué bueno. Y bueno, como tú decías que hacer esas técnicas en Excel y todo eso, ¿tienes algún tip, digamos, de un presupuesto o un ahorro? ¿Debemos ahorrar, no debemos ahorrar? ¿Cómo dirías? ¿Cómo tú manejas, digamos, en tu vida eso? Para principiantes, somos aquí principiantes. Pasito a pasito. Sí. O sea, en realidad con respecto al ahorro como tal, como cristianos sí podemos ahorrar, por así decirlo, pero siempre y cuando no tengamos necesidades o en tal caso responsabilidades, ¿no? O también una especie de, si veo que alguien tiene gran necesidad, yo no puedo estar reteniendo el dinero. Por eso es que debemos ser sabios administradores de tal modo que nos quede, no estoy diciendo el extra, no, sino que incluso podamos tener un excedente considerable de amor que podamos dar a los demás, ¿no? A veces usted dice, si nos queda, le prestamos, ¿no? O algo por el estilo. Pero si te lo decía porque hay o sea, nosotros siempre nos vamos a los extremos, ¿no? Sabemos que Dios es un Dios proveedor, tenemos que confiar en la providencia de Dios, pero pues para eso tenemos que trabajar, tenemos que salir, lo que Él dice que a todos los animalitos Él les da su comida, a los pajaritos, y nosotros somos más importantes que un pajarito, pero el pajarito no se queda en la cama en el nido esperando que le traigan su gusano, no, él sale y va y lo busca. Entonces es eso, no quedarse que, bueno, Dios proveerá y me quedo aquí acostada viendo Netflix y ya, y todo va a caer del cielo. Total.
Claro, o sea, el principio del trabajo está y es bíblico, ¿no? Y lo otro ya es administrar. Yo tengo, para los que deseen o quieran, pueden comunicarse con nosotros, tengo un Excel como tal, perdón, en donde está exactamente distribuido, ¿no? Digamos, pagos, servicios, ofrendas, ministerio, ¿no? Estudios, va a depender mucho de la edad que tenga la persona, de la familia, del número de integrantes de esa familia. Lo importante es hacer ese presupuesto como tal. Empezar. Lo importante es empezar, es tomar el compromiso con el Señor mismo, tomar la decisión, orar para tener esa disciplina y mantenerse constantes. O sea, es bien curioso porque hay algunos cristianos que saben mucha teología, y yo lo veo a cada momento porque yo estudio teología también, y saben un montón de teología y todo, pero no aplicamos en realidad la Biblia a nuestro día a día. Entonces, el detalle es, ¿no?, tener las herramientas. En muchas iglesias se habla sobre sermones de la Biblia y las finanzas, o de repente el hogar y las finanzas, pero, ¿sabes, Joana, dónde viene el problema, o digamos, por qué no se hace? Por la falta de dar herramientas. Nosotros como seres humanos necesitamos herramientas, ¿no? Los niños se desarrollan porque les damos herramientas, les damos en algunos casos materiales. Entonces ahí es donde entra la parte de los Excel, por ejemplo, ¿no? Y si alguien necesita pues el modelo, bueno, una plantilla. Claro, alguna plantilla. Sí, 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 sí. No, incluso si es necesario, en función a la persona, si es soltera, casada, cuántos niños tienen y todo ello, se necesita hacer eso, ¿no? Como que servicios, iglesia, estudios, y en función a la persona como tal. Lo que sucede es que a veces dejamos, como la iglesia en teoría no nos obliga, no se nos descuenta, no se nos bota. Pero debería ser una prioridad. Claro, debería ser una especie de, más que prioridad, porque todas son prioridades, ¿no? Sí, claro. En mi caso, yo trato de vivir no como que lo más importante, lo menos importante, delante del Señor todo es importante. Yo creo que es una cuestión de interiorizar nuestra vida cristiana. Entonces, cuando interiorizamos nuestra vida cristiana, cuando realmente vivimos corandeo delante de Dios, entonces todo lo que hagas va a estar alineado en el Señor y en su lugar. Hace mucho tiempo escuché que alguien me dijo, Dios no debe ser lo primero en tu vida. Y yo, ¿qué? O sea, ¿qué estás diciendo? Y me dijo, no, porque tú estarías compitiendo entre tus cosas y Dios. Lo que tienes que hacer es Dios y todo lo demás de tu vida. Y Él tiene que estar administrando todo eso. Entonces cambia mucho nuestra perspectiva de ver las cosas. Sí, claro. Qué interesante, qué interesante. Y me gusta mucho que siempre el punto que tú llegas siempre es dar gracias a Dios por todo, es tener contentamiento. Yo creo que Dios a cada uno nos da lo necesario para vivir, y yo a veces, no sé, ya es como opinión mía, a veces pienso que si el Señor no nos da más es porque de pronto o no lo podemos manejar o nos vamos a alejar. ¿Qué tal si, no sé, yo estoy aquí en Australia y qué tal si Él me da más de lo que tengo ahorita? Entonces puede ser que sea un motivo para perderme, puede ser un motivo de orgullo, de codicia, porque el Señor, yo siempre lo balanceo como la provisión de Dios y la codicia. Tengo que mantenerme en confiar en la provisión de Dios y en mantenerme lejos de la codicia, que el dinero, como siempre hemos hablado, el dinero no es malo, sino es el uso que le damos y el amor al dinero, como lo dice también su palabra, ¿no? Así es. Bueno, otro tema también que lo he visto mucho en mis amigos, y bueno, al principio nosotros también, porque cuando llegamos aquí a Australia, pues tú tienes, para mantener una visa tienes que estudiar, y para estudiar tú sabes que no es lo mismo, digamos, los pesos colombianos a vivir aquí en dólares, ¿no? Y a ganar en dólares, y tienes un límite de trabajo, entonces tienes que organizarte muy bien. Pero a la final de cuentas, nosotros desde nuestro país, o en mi caso, nosotros tuvimos que endeudarnos para venir. Entonces, me gustaría que habláramos de las deudas. ¿Y tú qué piensas de las deudas? ¿Qué dice la Biblia de las deudas? ¿Debemos o no debemos endeudarnos? Y si sí,
para cuáles son permitidas. Y los que ya están endeudados, pues unos tips para poder salir de las deudas, sí me lo han comentado mucho. Claro, sí. Existen diferentes tipos de deudas, ¿no? Lo que hagamos o no, hay deudas malas y hay deudas buenas. Las deudas buenas son las que nosotros mensualmente adquirimos, ¿no? Los servicios, los estudios, las mensualidades, por las cosas vitales que tenemos que pagar. Las deudas malas vienen a ser deudas que adquirimos cuando en realidad no necesitamos las cosas por las cuales nos hemos endeudado, ¿no? Supongamos que yo me fui a casar, ¿no? Yo digo así porque, Señor, tengo fe, ¿no? Pero supongamos que me fuera a casar y yo me endeudo de una forma, digamos, demasiado, o sea, de una deuda gigantesca, solo para poder hacer esta ceremonia, la cual cristianamente hablando, bíblicamente hablando, no es necesaria esa deuda como tal. Entonces ahí estaría haciendo algo mal, y lo peor es que yo estaría como que cayendo un poco en la incertidumbre, porque no sé lo que va a pasar luego de todo este gasto como tal. ¿Qué tal y si nos quedamos sin empleo ambos y quedamos mal con las personas a las que les debemos? Se enteran que somos cristianos y nos meten a todos al mismo saco y que los cristianos son así, son así, ¿no? Eso es fijo, sí. Exacto. Entonces, lo correcto es saber analizar por qué motivo, si es que realmente es justificable y necesario tomar esa deuda como tal, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos analizar. Si tengo miles de pares de zapatos y todo está bien, no sería sabio, cristiano, mejor dicho, ¿no?, endeudarse por un par de zapatos más. Yo creo que dentro de nuestro presupuesto como tal, lo que debe primar son siempre alimentación, salud como tal y los servicios, ¿no? Y obviamente una vez que eso esté cubierto, o en tal caso si es válido según la persona y la situación, el servicio como tal en la iglesia. O sea, incluso el ofrendar, el diezmar es un servicio como tal que también debe estar en nuestro presupuesto. Aún los pasajes para el templo también es un presupuesto. Aún las prendas que como familia también podemos utilizar, también es un presupuesto como tal, ¿no? Mi esposo no puede estar pues con lo último, ni yo tampoco, ni mis niños tampoco. Entonces, no es un tema de vanidad, es simplemente cuestión de sentido común, ¿no? Ahora, para los que están, digamos, en deudas actualmente, lo que les recomiendo es hacer una lista especificada de lo que tienen, de lo que tienen en deudas, ¿no? Desde la deuda más, con montos más pequeños hasta la más alta. Y como siempre digo, Señor, no solamente, bueno, cuando hablo con los hermanos, Señor, señorita, ¿no? No solamente es ponerse a orar, sino ponerse a actuar. Tal vez nos va a tener que tocar por un tiempo trabajar más horas, sin llegar a extremos, y tampoco que esto choque con nuestra relación con Dios, con nuestra congregación, ¿no? Pero va a tocar que por un tiempo hagamos algunos ajustes. Ya no vamos a tener que de repente hacer algunas salidas o algunas actividades, pero es por un tiempo como tal. Nosotros, una vez que liberemos eso, por así decirlo, vamos a poder tener oportunidad para hacer otras actividades, ¿no? Y no debemos hacer esto, ya que somos cristianos, no debemos hacer esto con un corazón entristecido. No, ya no podemos ir a los viajes porque estamos endeudados, no, sino, ok, estamos en un proceso claro, o sea, decir, ¿no? Estamos en un proceso de compromiso y fidelidad a Dios con nuestras finanzas, y como familia tenemos el acuerdo de salir de ello y luego actuar en lo que se pueda, ¿no? A veces hay, Joana, en la iglesia, el sentido de la lamentación masiva, ¿no? O sea, la gente se la pasa lamentándose, cuando en realidad tenemos un Dios tan bueno que nos da la sabiduría y nos da la provisión. Lo único que tenemos que hacer es ponernos en disciplina, y lo demás el Señor lo hará. Disciplina, sí, eso sí, sí es cierto. Se ve mucho, por ejemplo, cuando el Señor nos da unos principios, ¿no?, en la Biblia, digamos que ese es nuestro manual de vida, como cuando tú compras una máquina, pero ya depende de nosotros si podemos en práctica eso, porque sí he visto eso, que utilizan
a veces la iglesia para ir, ay Señor, sáqueme, Señor, quítame esta panza, y se la pasa comiendo McDonald's y Hungry Jack's. Total. Sí, 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 Siempre sí. tener conciencia. Sí, Señor, ayúdame porque sé que por mi culpa, por mi indisciplina, por esto hice tal cosa, ahora ayúdame, porque el Señor, todos somos pecadores, siempre vamos a estar en algo, pero el Señor siempre tiene misericordia de nosotros y nos ayuda a salir de eso si lo buscamos de todo corazón, como lo dice su palabra. Perfecto, Lelu. Y bueno, esa es una pregunta que el otro día me hicieron, ahora yo te la quiero hacer a ti. Me dice, ¿qué le dirías o le aconsejarías a una persona que tiene ya cierta edad, digamos 30, 40 o 50 años, y está desanimado a esta edad? Digamos, hay veces que tanto mujeres como hombres, yo creo que a veces le dan más duro a los hombres cuando tienen una responsabilidad, no sé, llegan solteros 30, 40 años y dicen, no he hecho nada en mi vida, no estoy donde quisiera estar, o las mujeres, no sé, no, a veces llegan a los 30, no me he casado, me dejó el tren, la presión de la sociedad. O sea, todas las personas se desaniman, pero Dios tiene un plan para cada uno y todos somos diferentes. Entonces, ¿tú qué le aconsejarías a esas personas? Pues para que se quiten ese desánimo y aprendan a tener confianza en Dios y a tener confianza en que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Sí, bien, ahí yo les comentaría lo siguiente y tiene varios puntos, porque tiene varios puntos ahí, me voy a tomar una hora, no. Primero es identificar si realmente hay un deseo genuino de querer familiar, voy a ponerle así el verbo, ¿no? Así como querer noviar, querer familiar, o sea, formar familia. Entonces hay que identificar si realmente esta persona, vamos a poner desde los 30 a 50, supongamos, identificar eso, si hay un deseo profundo, genuino, o sea, si de verdad se le da la gana, por así decirlo, de formar familia, porque a veces cuando la persona ha pasado mucho tiempo sola, ya está acostumbrada a ese ritmo de vida, a ese andar o caminar solo, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay que preguntarse si realmente estoy dispuesto o dispuesta a esforzarme y a trabajar para poder guiar, levantar y pues remar con una familia, ¿no? No hay que hacerlo por un sentido de que me siento solo, no tengo con quién ir a comer y no, sino porque, o sea, realmente me voy a tal cual. Entonces, es la misma pregunta que yo siempre me he hecho. Actualmente tengo 28 años y estoy soltera y digo, ok, tengo que confiar en Dios y también tengo que aterrizar mis sentimientos en mi corazón y decir, realmente voy a estar dispuesta se puede decir esto como si fuera un barco, a afrontar todo ello, a remar este barco, vamos a ponerlo así. Subirme a bordo. Tal cual, subirme a bordo, tal cual, o es que, ok, me prefiero tomar la decisión de quedarme soltera y pues seguir hacia adelante disfrutando esta soledad, esta no tanto soledad, sino soltería, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que primero es eso, identificar realmente eso, porque desgraciadamente hay personas que solamente para cubrir tal cual esa ausencia hacen familia, pero ya están cansados. Ya digamos, están con ese aburrimiento, por así decirlo, aún siendo algunos creyentes. Entonces, primero iniciaría con eso. Lo otro que les diría es, han llegado a construir, a hacer, digamos, ciertos medios de provisión para darles estabilidad a esta persona, porque yo me imagino y digo, esta persona de repente también quiere hacer familia, quiere tener también hijos, ¿no? A menos que en conversaciones te digan, no, yo no quiero hijos, yo tampoco, genial, nos vamos a casar porque es la ley, por así decirlo. Pero todo previamente hablado, sí. Claro, y pasamos el resto de la vida hasta donde Dios quiera, o sea, ahí ya cambia la situación. Ahora, también hay algunos que quieren, digamos, socializar y familiar, voy a ponerle así el término, pero están también solamente en sus iglesias, solamente en pocas reuniones, no salen a otros eventos, o sea, no socializan dentro de la iglesia universal. Entonces, ¿cómo vamos a poder hallar a alguien, ¿no? Y yo creo que es también, o sea,
nosotros confiamos en el plan de Dios para nuestra vida, confiamos en su voluntad, pero yo también tengo que hacer en cierto modo cierto plan de vida, por así decirlo, más o menos como tu parte como tal, en mi caso, y yo siempre lo comento porque tengo esa idea y digo, ok, ya tengo 28, llegan los 30 o los 35 y todavía no he emparejado, se puede decir, tengo que reformular la vida. No ha llegado a tu idóneo. Tal cual, ¿no? Yo imagino que debe estar por ahí sirviendo, lo creo. Preguntándose lo mismo, ¿dónde estarán? Tal cual, ¿no? Pero también hay que ser conscientes del reloj de vida de cada uno, del reloj biológico de cada uno, tanto de la mujer como del varón, ¿no? No es igual tener un hijo pues a los 25 o a los 30 que a los 40 o a los 60. Ese niño quiere correr, quiere, ¿no? Estar, como decimos aquí en Perú, chivateando todo el día y obviamente que no te da el cuerpo. Y la salud de la mujer también para tener ese y la salud de la mujer, exacto. O sea, yo misma digo, ok, hasta los 30 me voy a esperar, voy a revisar cómo va la vida, a lo mucho 35. De ahí no, porque hay un riesgo, médicamente hablando, ya que yo también veo el tema de medicina, médicamente hablando, hay un riesgo como tal. Y algunos dicen, no, pero esperemos un milagro del Señor. Ok, o sea, Dios es poderoso. Sí, puede pasar, claro. Sí. Nos da sabiduría, claro. Tú puedes ser el caso 1001 que justo pase. Uy, te tocó a ti, ¿no? Entonces hay que tener mucho discernimiento en eso. Sí, perfecto. Muchas gracias por esa respuesta. Bueno, ahora ya para terminar, ya vamos a hablar sobre la vida saludable o calidad de vida, como le dices tú. ¿Qué nos podrías decir o qué nos habla la Biblia sobre, por ejemplo, bueno, tener una vida saludable, por ejemplo, de hacer ejercicio, dietas, toda la parte corporal? ¿Qué nos puedes decir que dice la Biblia acerca de esto? Bueno, gracias, Señor. Es una de mis carreras. Estoy muy agradecida con Dios. Sí, este año me gradué como fitness coach. Era un sueño que tenía. No lo veía imposible, pero dije, lo puse en agenda. Dije, ya, si Dios quiere que salga, bacán. Y si no, igual, es voluntad de Dios, gloria a Él. Bueno, en la Biblia dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. O sea, partamos por ahí. Es el lugar donde mora el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros tenemos que entender que nuestro cuerpo le pertenece a Dios, no a nosotros mismos. Entonces tenemos que tener esa buena mayordomía de la salud que el Señor nos da, de las energías que Él nos da, de todo el sistema que Él nos da. Yo a veces en broma digo, gracias a Dios por el cuerpazo que tengo, pero la gente, oye, pero ¿cómo así? O sea, con que nuestros órganos funcionen, no sé, hago por él, digo, con que nuestros órganos funcionen, gloria a Dios por ello, claro, ¿no? Nuestros ojos pueden ver, nuestro estómago está funcionando, los pulmones están funcionando, tus piernas están funcionando, y aún si hubiere algo que el Señor tenga que tratarlo, si hubiera alguna enfermedad, pues confiemos en que Dios tiene el control de eso. Entonces, el cuidado del cuerpo, en el caso de cristianos, va más hacia ser agradecidos con Dios, ser correspondientes con ese amor. Cuando nosotros estamos enfermos, no podemos servir a Dios. Nos limitamos, en algunos casos tenemos que incomodar a otros, ¿no? Hermana, que no puedo, que estoy enfermo, vaya usted, y estás incomodando, o sea hablemos online, ¿no? Claro, entonces yo entiendo de que si por la gracia de Dios, ojo, si por la gracia de Dios podemos estar bien, es necesario que comamos bien, que tengamos actividades físicas, el cuerpo lo necesita como tal, no desde el punto de vista estético únicamente para lucir como tal. Esas son evidencias que van a suceder. Si tú duermes bien, vas a tener buena energía para poder trabajar. Si duermes mal, vas a tener mala energía para trabajar. Esas son cosas evidentes. El problema viene a ser cuando descuidamos eso y luego culpamos en algunos casos o creemos que la enfermedad es también como que Dios quiso que te enfermaras, ¿no? O sea, hay parte de responsabilidad de parte de nosotros. Y el otro punto que siempre me gusta comentar es que debemos ser conscientes del testimonio que estamos llevando, ¿no? Algunos dicen, oye, tú eres cristiano, pero toda la vida te veo mal, toda la vida te veo enfermo, parece que, y bueno, que te sane tu Dios, ¿no? Y las personas incluso atribuyen a Dios
lo que por nuestra propia responsabilidad estamos descuidando, ¿no? Exacto. Y algunos dicen, ay, es que toda la vida haces dieta. Eso sí me gustaría médicamente aclarar. Todo el mundo tiene una dieta. Todas las personas, todas, solo que hay dietas buenas y dietas malas, ¿no? El punto es... A veces uno lo confunde con cohibirse de la comida. Dieta, a comer solo lechuga como un conejo. Total, con limitarse, no puedo enseñar ahora mismo, no, claro. Pero que te busquen en tu red. Total, pero en realidad, como yo les digo, hermano, o sea, el Señor me sacó a mí hace 3 años, ya casi 4, de una grave anemia que yo tuve. Y no tuve anemia porque faltara comida aquí en casa, porque faltaba dinero, no, era por una falta de disciplina en los horarios para comer. Dios siempre ha sido bueno para conmigo y para con mi casa. Faltaba ahí tomar conciencia de que Dios estaba siendo bueno en darme salud y yo no estaba correspondiendo a eso. Entonces, si Dios ya nos da, como siempre digo, si Dios ya te salvó, entonces lo mínimo que podemos hacer es corresponderle en agradecimiento, en gratitud total a ese amor y ahora estar a sus pies para servirle, ¿no? Hubo un momento en mi vida que yo no podía estar parada ni 5 minutos porque estaba muy débil, estaba con una crisis muy fuerte, no podía servir por mucho tiempo, no podía estar en el templo tanto momento porque sentía que estaba con mareos y todo porque mi cuerpo estaba sumamente débil y eso no me llegó a frustrar fuertemente, pero sí me causaba un poco de tristeza el ver que todo el mundo podía estar feliz y yo tenía que estar como que saliendo antes, ¿no? Pero ahora doy gracias a Dios y gloria a Él que puedo estar en el templo desde las 7 de la mañana los domingos hasta la 1 de la tarde y luego venir para la casa, ver el almuerzo, la cena y nuevamente estar en el templo sirviendo y todo lo demás, ¿no? Entonces es como que decisiones con respecto a nuestra vida que sea saludable íntegramente en espíritu y en cuerpo para servir al Señor, ¿no? Esa creo que sería ahí la conclusión. Total, sí. A mí me gusta, tú lo dices muy completo, ¿no? Y saber que nomás el cambio de horario, ese pequeño cambio, o sea, afecta para bien o para mal nuestro cuerpo. Y eso sí, lo digo por experiencia propia, que si lo que tú dices, falta de energía, todo eso se acumula y hace que de verdad no podamos dar el 100% de nosotros para el servicio, tanto en la iglesia como el servicio a los demás. Y me gustaría agregar algo que había notado, eso lo encontré en estos días. Yo no sé si tú escuchas al Cristiano Fitness. Sí, claro, Dani. Dani, me encanta, sí. Entonces, él decía mucho la frase que entrenar su corazón. Y decía este pasaje, mira, 1 Timoteo 4:8 dice, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Entonces, resumiendo como lo que tú dices, es entrenarse primero uno mismo, entrenar su corazón, ponerlo a la disponibilidad del Señor y ya, el Señor ya nos dejó escrito todos los principios y nos va a ayudar siempre y cuando nosotros estemos firmes y disciplinados en todo eso. Muchas gracias. Y bueno, ¿hasta qué punto? Bueno, lo que tú decías que somos de extremos, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es sano hacer ejercicio? Porque, digamos, vemos ahorita las redes sociales, tú sabes que hay muchos que lo hacen como por mostrar, ¿no? Ay, mira mi figura, las selfies. Entonces, ¿hasta qué punto es sano para que, no sé, nuestro orgullo, nuestro ego no se nos suba pues a la cabeza? Bien, yo creo que primero es erradicar todas esas ideas, ¿no? Yo particularmente no me repito, incluso he hecho una programación mental bíblica a mi cabeza, entonces no repito, no las menciono. Trato de poner mi corazón siempre todo lo positivo que la escritura nos dice, empezando por ahí. Y luego de eso, lo que hago es no consumir, ya como fitness coach incluso, no consumir lo que la industria del fitness como tal, maltratada, propone. Es igual como si consumes películas de terror, como si consumieras comida chatarra, como si consumieras cualquier cosa del mundo que está mal.
¿no? Lo mismo sucede en este caso. Algunos me dicen, bueno, ya como profesora, como coach, no, coach, profesora, yo no quiero verme tan grande, tan eso. Y yo digo, mira, aquí la decisión la toma cada persona. Yo respeto y admiro a los culturistas, porque ellos tienen una disciplina como tal. No es sencillo ser un culturista. Al igual que no es sencillo ser un cristiano firme, ¿no? Entonces viene Sí, lo mismo, ¿cierto? sí. El único detalle está en que nos enfoquemos en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Dios no me ha llamado a ser vanagloriosa, orgullosa, ni nada por el estilo. Él me ha llamado a ser fiel, a ser firme, a ser animosa, a ayudar a los demás. Entonces, sí, digamos que hay una línea muy delgada entre la vanagloria y el orgullo y todo eso, y también entre lo honesto que debemos hacer, ¿no? Hay algunos que dicen, no, yo no entreno ni nada, porque eso es vanagloria. Y yo, a ver, hermano, Depende. que tu flojera no venga aquí a desanimar a los demás, ¿no? Tú La pereza es un simplemente, pecado. totalmente, incluso la obesidad es un pecado. O sea, Sí, la obesidad es un pecado, la desnutrición, aún teniendo provisión, también es un pecado. O sea, si yo tengo la mesa servida y simplemente por mi flojera, por mi falta de disciplina, de horarios, de agenda, no estoy nutriendo mi cuerpo, es un pecado, porque estaría siendo malagradecida con lo que Dios me da. No, que yo almuerzo tarde, yo desayuno tarde, pero ¿por qué? ¿Hay alguna necesidad? ¿Hay alguna razón por la que tú hagas eso? Sí, aún pudiéndolo hacer, ¿no? O sea, todo tiene sí, consecuencias buenas y malas. una consecuencia como tal. Entonces, hay algunos que me dicen, dile, ¿tú por qué entrenas? Porque me enfermo cuando no entreno, porque mi corazón necesita estar constantemente oxigenado, mis pulmones necesitan estar oxigenados. Yo trabajo desde casa o home office y solo camino en promedio durante la semana 3 veces, creo, por así decirlo, de forma masiva. Entonces, eso me trae muchos, digamos, enfermedades. Por ello necesito entrenar para que precisamente tenga yo como que un canal en donde pueda al menos drenar un poco mi corazón, ¿no? Entonces es una cuestión, Johanna Bella, entre la fe, la lógica, la razón, el sentido común, las finanzas incluso, ¿no? Vemos hermanos que toda la vida están enfermos y incluso pidiendo colaboración a los demás, que no está mal, pero también estás interviniendo en las finanzas de otros, ¿no? Entonces, es una cuestión de algo totalmente integral, pero sobre todo llevarlo a la luz de la palabra de Dios. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿no? Es que para poco, como dice la escritura, para poco el ejercicio corporal es provechoso, si no ejercitas en la piedad. Y digo, a ver, la escritura cancela o no prohíbe o no nos dice evita hacerlo. La escritura lo que nos dice es evita comer demasiado comida chatarras, evita la pornografía, evita pecado, evita la flojera. Es lo mismo en este caso, ¿no? Sí, claro. Y sin embargo, lo único que tenemos que hacer es enfocarnos en hacer lo correcto. Ahora, para ir terminando, ¿no? Hay personas que dicen, pero deberías dedicar entonces ese tiempo que estás entrenando, deberías dedicarlo más al Señor. Y yo, espera, el Señor también nos ha dado varias horas. Lo estoy glorificando. ¿No? Exacto, y el Señor nos ha dado muchas horas. Si tú crees que te faltan horas, sé como yo, levántate a las 5 de la mañana y vas a ver cómo te queda. No quieren pagar el precio. Exactamente. Entonces yo les digo, para todo el Señor nos ha dado un tiempo. Su palabra dice que todo tiene su tiempo, solamente que deja la flojera, ¿no? Y pues ahí el Señor nos va a ayudar. Él es el único que nos ayuda a administrar y a ser realmente fieles a Él. Sí, tener una vida balanceada y pues como dice su palabra, todo lo que hagas, sea lo que sea, hazlo para la gloria de Dios y hazlo para el Señor. Qué rico este tiempo de Bilú y todo lo que nos comentan, los consejos. Y bueno, les invito a todos a que los apliquen a su vida, no solamente que escuchemos, que seamos oidores, sino hacedores. Y bueno, Bilú, para terminar ya, me gustaría preguntarte lo que siempre les pregunto, tu versículo o tu capítulo favorito de la Biblia y por qué es tu favorito. Si nos puedes contar ya para terminar. Claro, en mi caso es Proverbios 3, la exhortación a la obediencia.
¿no? Sí, todo el Proverbios 3, todo el proverbio completo, porque fue el proverbio que aprendí desde muy niña, desde los 13 años, me lo sé casi de memoria, y es como que mi punto de partida, ¿no? Si tú recuerdas la ley de Dios, si tú te fías en el Señor, si tú no te crees en tu propia opinión, si tú te mantienes ahí confiando totalmente en su dirección, pues Él va a dar mucha bendición, ¿no? Cuando me preguntan, dilo cómo estás, estoy muy bien porque el Señor está conmigo. El día que yo esté mal será el día que le he desobedecido. Y cuando necesito esa exhortación de obediencia, corro a mi Proverbios 3. Confianza en el Señor. Sí, yo me lo leí, es maravilloso. No, ¿qué parte de la Biblia no es maravilloso? Tengo como que a veces cuando tú dices, te preguntan eso, el versículo favorito, tú dices, ay, pero ¿cómo lo escojo? Porque no, la palabra del Señor es viva y lo puedes leer 10.000 veces y todos los días aprendes algo nuevo. Amén, amén. Sí. Toda la Biblia, de hecho, tú dices, ¿no? O sea, ¿cómo elijo? Pero creo que siempre hay como que un pasaje que lo buscaste en un momento diferente. El Señor no lo muestra. Total, necesito total. que lea eso. Sí, no me gusta decirle mucho en un momento difícil, pero sí me gusta decirle en un momento diferente. Que Dios de forma, digamos, más específica o de repente en voz más alta te habló mediante eso y ya se te quedó, ¿no? Ay, sí. Muchísimas gracias, Dilu. Excelente este tiempo que hemos pasado. Hemos aprendido muchísimo. Muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí. Gracias. Espero que no sea la última vez. Espero invitarte en un futuro. Incluso cuando vengas aquí a Australia también tienes las puertas de mi casa abiertas para cuando quieras venir también. Y si paso para Colombia, espero hacer una parada en Perú. A menos nos conocemos, ya que nos conocemos virtualmente. Claro, bueno, claro que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, si quieres ya despedirte de Family Lovers, de toda esta familia que estamos construyendo. Y muchas gracias nuevamente por estar aquí. Me gustaría que te despidieras de ellos y hicieras una oración ya para terminar. Listo, bien. Bueno, saludos para todos los que van a ver este video. Que el Señor les bendiga. Apliquen todo lo que hemos conversado. Muchas gracias, Joana, una vez más por la invitación. Y si necesitan más ayuda, pues estoy siempre dispuesta en las redes sociales para servirles en todo momento. Hay personas que dicen, de repente está muy ocupado, algo, no, acá estoy. Usen mi tiempo para 24 horas. ¿No? Sí, totalmente. Así que bueno, vamos a orar. Listo. Amado Padre Celestial, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Padre, gracias por tu infinito amor, por tu gracia y misericordia. Bendice a todos nuestros amigos que verán este video, Señor, que están viendo este video, que sea de edificación y bendición para ellos. Gracias también, Señor, por Joana, por su familia. Dios, síguela usando, Señor, grandemente para tu gloria. Gracias, bendito Dios, por todo. En tu nombre oramos y juntos decimos amén. Amén y amén. Muchísimas gracias, Joana. Gracias, Juanita. Muchas gracias, Dilu. Bye.